Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mateo 11:12. El reino violento. ¿Qué tan violento es usted? ¿Qué tan violentos necesitamos ser para arrebatar el reino de los cielos? Estoy segura de que puedo citar unas cuantas declaraciones de Cristo que debieron sonar especialmente polémicas para la gran mayoría de la gente en el primer siglo. Aún al día de hoy, si tenemos el valor de tomar en serio sus palabras y enseñanzas, encontraremos que Jesús de Nazaret sigue siendo la persona más polémica que haya jamás existido sobre la tierra. Sin embargo, creo que este pasaje de Mateo 11:12 ha sido siempre uno de los más oscuros y peor comprendidos de los 4 evangelios. ¿Por qué hablaría Jesús de violencia en el contexto del reino de Dios? ¿Y cómo podemos interpretar correctamente este pasaje? Acompáñame a estudiar la Biblia. Cuando leemos desde el comienzo del versículo 1, encontramos que Juan, llamado el Bautista, ya había sido puesto en la cárcel, de acuerdo con la explicación que el propio escritor del Evangelio ofrece más adelante en el capítulo 14, versos del 3 al 5. Porque Herodes había prendido a Juan y lo había atado y puesto en la cárcel, por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y aunque Herodes quería matarlo, tenía miedo al pueblo, porque consideraban a Juan como un profeta. Ahora bien, Juan el Bautista estaba viviendo sus últimos días, siendo confinado en una prisión a causa de un capricho de Herodes y su ilegítima amante, cuando aparentemente, atormentado por pensamientos de duda e incredulidad, envió 2 de sus discípulos a Jesús con una pregunta: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Jesús, ¿eres tú realmente el Mesías de Israel o nos equivocamos contigo? Verdaderamente son palabras muy fuertes viniendo de la persona menos esperada. No fue precisamente Juan el Bautista quien introdujo a Jesús como el Cordero de Dios. ¿No fue él quien le llamó el que bautiza con Espíritu Santo y fuego? ¿Cómo es posible que precisamente Juan estuviera dudando del mensaje que él mismo había recibido directamente de Dios desde el principio? Algunos dicen que la difícil situación en la que se encontraba pudo hacer que el profeta simplemente cayera en la incredulidad y la depresión. Sin embargo, también es posible ver a Juan dentro del contexto político religioso del primer siglo. Al igual que sus contemporáneos, Juan esperaría que el Mesías jugara un papel importante en la vida política de la nación, al decir de los profetas que lo precedieron, para liberar a Israel de la ocupación extranjera romana, en este caso, unificar a las 12 tribus en un solo pueblo remanente, restaurarlo política, social y espiritualmente, y finalmente establecer su gobierno mundial desde Jerusalén para todas las demás naciones de la tierra. Sin embargo, la respuesta de Jesús resalta un aspecto totalmente distinto de la agenda mesiánica. Cuéntenle a Juan lo que está sucediendo. Los ciegos ven, los paralíticos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen,
los muertos resucitan, los pobres reciben buenas noticias. Benditos los que no caen en la trampa de la incredulidad. Entonces, el texto nos dice que los enviados se van con la respuesta y que el maestro inmediatamente comienza a reivindicar públicamente el ministerio de Juan el Bautista. Él dijo: les aseguro que de todos los hombres que han nacido en este mundo, ninguno ha sido mayor que Juan el Bautista. Y sin embargo, el más insignificante en el reino de los cielos es más grande que él. Verso 11. Momentáneamente pareciera que el Señor está cambiando el tema, quitando el enfoque de Juan y poniéndolo en el reino de los cielos, como lo llama Mateo. Pero si somos consecuentes con la Escritura, descubriremos que el tema ha sido el reino desde el comienzo. La pregunta de Juan es una pregunta que concierne al reino, y la respuesta de Jesús es una respuesta sobre el reino. Es como si Juan hubiese preguntado: Jesús, ya sabemos que eres el Mesías anunciado, pero ¿qué esperas para establecer tu reino? Ya has predicado y has enseñado por mucho tiempo, pero ¿cuándo viene la parte de la acción? ¿Cuándo viene la parte cuando fulminas a nuestros enemigos, te sientas sobre el trono de David y estableces la justicia perdurable? Quiero decirte que Juan tenía la misma visión del reino de Dios que tenían muchos religiosos judíos de su tiempo y también de nuestro tiempo. Esta visión no está equivocada en realidad, ya que viene de los escritos proféticos del Antiguo Testamento que muchos creyentes no judíos ignoran hasta el día de hoy. Pero para ser justos, hay que decir que existe también una gran parte de la revelación sobre el reino que solo Jesús vino a traer y que Juan el Bautista no recibió, por lo que se dice que el más insignificante en el reino de los cielos es más grande que él. Juan fue el mayor en su categoría, el mayor de todos los profetas del Antiguo Testamento, mayor que el poderoso Elías, el precursor del Mesías, la voz que clama en el desierto. Sin embargo, su nivel de revelación sobre el reino era limitado. En cambio, aquellos que caminaban día a día con Jesús recibieron de primera mano una revelación mucho mayor acerca de los misterios del reino. Para probar este punto, veamos las siguientes citas bíblicas. Mateo 13 del 10 al 13 y 16 al 17. Dice así: y acercándose los discípulos dijeron a Jesús: ¿por qué les hablas con parábolas? Jesús les respondió: porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen, porque en verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. De modo que este gran siervo de Dios, Juan el Bautista, anunciaba el evangelio del reino sin entenderlo completamente.
porque él sabía que los profetas habían dicho que el Mesías solo vendría cuando su pueblo Israel se volviese al arrepentimiento. Así que el mensaje de Juan era un bautismo de arrepentimiento, a fin de que el reino pudiera manifestarse en su plenitud. Es triste que Juan pudo haber muerto aún sin discernir que el reino de los cielos, el cual él esperaba se manifestaría en la esfera meramente política y natural, ya se estaba manifestando. Pero no solo en lo natural, sino primeramente en lo sobrenatural. ¿Entiende usted lo que estoy diciendo? Recuerde la respuesta de Jesús. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. ¡Aleluya! Esta es la manera como el reino de Dios se manifiesta y avanza. Porque también leemos en Isaías: entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo. Isaías 11 del 4 al 6. Al igual que Juan y los religiosos del primer siglo, muchos ministros, pastores y líderes eclesiásticos de nuestro tiempo se han vuelto altamente escépticos y arrogantes, rechazando e intentando racionalizar cualquier movimiento del Espíritu Santo en sus congregaciones. Pero tienen muy poco conocimiento práctico sobre el reino de Dios. Mucha gente predica el mensaje del reino, pero no tiene el poder del reino. Hay quienes se identifican constantemente como obreros del reino, pero en realidad no saben cómo manifestar el reino. Jesús vino para hablar sobre el reino, pero también vino para demostrarlo. El apóstol Pablo le escribe a los Corintios: cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría. Mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Primera de Corintios 2, del 1 al 5. Y más adelante lanza un reto a los que estaban causando disturbios en la iglesia y les dice lo siguiente: pero iré a verlos pronto, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras de los arrogantes, sino el poder que tienen. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Capítulo 4, del 19 al 20. Bienvenido al estudio bíblico de esta semana. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro podcast. Puedes hacer esto en tu plataforma de audio favorita y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, donde publicamos estudios semanales y otras reflexiones de temas cristianos. Dicho esto, quédate con nosotros. Le aseguro que hay demasiada gente causando disturbios sin poder en la iglesia moderna. Gente que carece de revelación y que no opera en el Espíritu de Dios. Una de las formas más claras
bíblicamente establecidas en las que el reino de Dios se manifiesta, es la liberación de demonios. Para ilustrar este punto, vayamos a Mateo capítulo 12, versos 22 al 28. Entonces trajeron a Jesús un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó, de manera que el mudo hablaba y veía. Y todas las multitudes estaban asombradas y decían: ¿acaso no es este el hijo de David? Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron: este no expulsa a los demonios, sino por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Y si yo expulso a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los expulsan los hijos de ustedes? Por tanto, ellos serán sus jueces. Pero si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha venido a ustedes. Notemos cómo Jesús habló sobre el echar fuera demonios como una clara manifestación del reino de Dios, siempre y cuando se haga en el poder del Espíritu Santo. Notemos también que ninguno de sus oyentes pudo contradecirlo en este punto, aun cuando ellos buscaban ocasión para hacerlo, pues ellos conocían la profecía de Isaías, capítulo 61 y verso 1, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. A diferencia de los líderes religiosos, quienes hacían caso omiso de las necesidades espirituales de la gente en los tiempos de Jesús, el Señor miraba a las personas con amor y compasión. Él tenía un agudo discernimiento en la esfera espiritual y había sido ungido específicamente para desatar yugos de aflicción y romper cadenas de ansiedad, sacar a la luz a los que andaban en tinieblas y traer libertad a los que se encontraban atados en prisiones espirituales de maldad. Podemos decir que al menos una tercera parte de su ministerio, quizá más, consistía en echar fuera demonios de la gente, en una confrontación abierta y sin cuartel con el reino de las tinieblas. Usted y yo realmente necesitamos comprender esto para poder interpretar el concepto que se maneja en el capítulo 11, verso 12 de Mateo. Sobre todo porque la traducción puede ser bastante confusa en la mayoría de los casos. Veamos lo que dice la versión de 1960. Dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Bien, esta traducción es bastante ambivalente. ¿Será que el reino de los cielos está bajo ataque? ¿Está bajo amenaza? Quizás Jesús se sintió advertido al oír que Juan había sido encarcelado y, estimado lector, no conozco cuál sea su trasfondo teológico, pero quiero asegurarle algo: el reino de Dios es invicto
y no tiene rival. Veamos lo que dice la versión Nueva Biblia Viva. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, se ha combatido mucho contra el reino de Dios y los que son violentos luchan para acabar con él. Espera un momento. Me gusta mucho esta versión, pero no en este punto. El reino de Dios no es víctima de nadie. Te propongo una última traducción por la versión lenguaje actual. Dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Y solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Bien, esta última traducción está mucho mejor, pero no solo porque me gusta lo que dice, sino porque es más consecuente con el sentido original del texto bíblico. En el texto original, el verbo que se traduce como sufre violencia en el primer caso y avanza en el tercer caso es biaxo, que significa avanzar de manera forzosa. Y viene de la raíz forzar, presionar, usar presión o aplicar la fuerza. Lo más interesante en esta palabra es que puede utilizarse como un verbo reflexivo, es decir, el sujeto que ejerce la acción es a la vez el objeto que la recibe. Es decir, aquel que ejerce la fuerza y el que avanza es el propio reino de Dios. Para ilustrar este concepto, te invito a recordar algún momento en el que hayas tenido que abrirte paso a la fuerza por entre una gran multitud. En mi país de origen, el transporte público es muy escaso, así que todos hemos vivido esas inolvidables y violentas experiencias en las que si quieres abordar el autobús, tienes que abrirte paso a la fuerza, desplazando forzosamente a los que están alrededor para procurarte un ínfimo lugar adentro, donde quedarás más empaquetado que un tamal en lata. Bueno, no sé si llegas a imaginar lo que te digo, pero la idea es esta. La manera como el reino de Dios se abre paso en este mundo es avanzando forzosamente, ejerciendo presión hacia adelante para desplazar todo el sistema y la maquinaria de otro reino que ya ha sido establecido aquí y es el reino de las tinieblas. El reino de Dios no avanza de forma natural, pasiva o pacífica. Se abre paso con violencia. Ahora, esta no es una violencia negativa, es una violencia positiva porque implica la confrontación directa con las fuerzas del mal. Seguramente has notado que cada vez que te dispones a dar un paso de avance en el mundo espiritual y sobre todo a servir a otros de una manera contundente y significativa, encuentras que de repente se levanta cierta oposición. Hay una resistencia natural que el sistema de este mundo ejerce contra aquellos que manifiestan el reino de Dios. En mi ejemplo del autobús, aquel que se abre paso y logra entrar y situarse adentro experimenta presión por todas partes. La gente lo aprieta,
Si alguien trata de romper una ventana con un puño desnudo o con el pie, es muy probable que termine adolorido o inclusive herido por algún fragmento de vidrio proveniente del impacto que usted mismo causó al golpear. Cuando usted y yo golpeamos en el mundo espiritual, es natural que podamos sentir que hay una resistencia. El impacto que estamos causando en el reino contrario. ¿Le parece abrumador? ¿Siente que quiere abandonar por el efecto constante de la presión a la que está sometido para poder servir a Dios? Jesús dijo que solo los violentos arrebatan el reino. De nuevo le diré que la palabra arrebatar aquí en su lenguaje original significa tomar por la fuerza. Cuando un ejército avanza en un territorio, palmo a palmo, va liberando batallas, va conquistando terreno, estableciendo su presencia en cada ciudad y en cada pueblo y aplastando lentamente la resistencia. Si aceptamos que estamos infiltrados en un territorio enemigo, entenderemos lo que quiso decir Jesús. Cualquiera que pretenda nadar contra la corriente de este mundo tendrá que poner mayor fuerza y mayor empeño en lograrlo. No podrá simplemente dejarse llevar. Cualquiera que quiera ver almas salvadas, gente restaurada, enfermos sanados, demonios huyendo, muertos resucitando, necesita presionar en el Espíritu, para de esta manera poder establecer el reino de Dios en territorio enemigo. No se puede lograr por la ley del mínimo esfuerzo. Si usted y yo solo tratáramos de evitar toda confrontación, si no estamos dispuestos a lidiar con un cierto nivel de presión, jamás podremos ver estas cosas sucediendo, aun cuando siempre hablemos de ellas, porque en el reino de Dios los que empujan son los que avanzan. Estimado oyente, el reino de Dios es confrontacional para el sistema de este mundo, pero llevemos esa confrontación a la esfera espiritual, donde se libran las verdaderas batallas. Alistémonos en el ejército de Dios para hacer las obras del reino, llevando no solo el mensaje del reino como Juan el Bautista lo llevó, sino también con él el poder del reino, como los primeros discípulos lo llevaron. No hay duda de que el mundo ha entrado en una etapa de densa oscuridad. Un tiempo en el que la iglesia ya no volverá a ser la misma. Cada uno de nosotros ha sido llamado para ser un recipiente personal de la gloria de Dios, enviado a esta generación, para este tiempo y para esta gente como precursores del gobierno sempiterno de Cristo, cuya manifestación no solo esperamos, sino también procuramos, estableciendo el reino de Dios a nuestro paso. Oro que podamos llegar por el Espíritu Santo a recibir una mayor y más clara revelación de los misterios del reino de Dios, para que nuestra esperanza crezca
al comprender lo que dice Colosenses 3:4, que cuando Cristo aparezca, que es nuestra vida, también nosotros resplandeceremos con Él y participaremos de su gloria.